Vamos a seguir un poco la línea de la predicación que compartí con vosotros el día 11, hace dos o tres domingos atrás, ¿no? Voy a un poco de agua. No hay ningún anuncio más, ¿no? No. Vale, pues empezamos. El pasado domingo, día 11, estuve compartiendo sobre 4 directrices de una iglesia saludable. ¿La recordáis? Estaba en Hechos 2:42. Si recordáis, y mi memoria no me falla, esas 4 directrices eran la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Estuvimos hablando sobre estos puntos tan importantes y necesitados para una iglesia saludable. Y cualquier iglesia que le falte alguna de estas directrices, pues es una iglesia que va a tener una carencia muy importante para ser una iglesia saludable, una iglesia sana, ¿no? Cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, anda siendo una iglesia sana, una iglesia saludable, tiene 3 características importantes que también dijimos en aquella predicación, que era el amor, la unidad y la funcionalidad. Y estas son estas características principales de una iglesia sana. Hoy, si me lo permitís, quiero hablaros sobre estas características de una iglesia saludable, que hemos dicho que son el amor, la unidad y la funcionalidad. Estas características que vemos, las vemos en los versículos que hay también en Hechos. En Hechos 4:32 al 35, Hechos 4:32 al 35. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y saltamos al 34 que dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseía, heredades o casas, las vendían y traía el precio de lo vendido y lo ponía a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Aquí en estos versículos estamos viendo, por ejemplo, en el 32 vemos el amor. Dice que eran de un corazón y un alma. Había una unidad, había una comunión. En el 32 también vemos también la unidad. Ninguno decía ser suyo lo que poseía. Tenían todas las cosas en común. Eran de un mismo parecer, de un mismo sentir, ¿no? En el 34 y 35 vemos la funcionalidad. No había ningún necesitado, nos dice. Repartían a cada uno según su necesidad. Habían puesto los medios para cubrir las necesidades de la iglesia. Habían puesto los medios para dar el sustento y la provisión según las necesidades de cada uno. Hoy tenemos 3 puntos, que es el amor, la unidad y la funcionalidad. Empezamos por el amor. El amor en la iglesia no viene de la iglesia primitiva, ni fue inventado por ella, sino que es algo que emana de Dios. Es una bendición, es la bendición más preciosa que podemos hacer, que podemos recibir de Él. Es el amor es el combustible que mueve la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Si amamos, es porque Él nos amó primero. Y podemos amarle a Él porque recibimos el amor de Él. El amor no es algo que fluye del hombre así porque sí. Es algo que hemos recibido de Él y expresamos, ¿no? En 1 de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es algo que estamos diciendo así porque sí, sino algo que viene en la Escritura y por eso lo sabemos. Como hijos de Dios y como iglesia podemos tener varias clases de amor que podemos desarrollar. Y vamos a hablar de estas clases de amor. Hay bastantes clases, pero vamos a hablar de estas 3 clases de amor, que es el amor fraternal, el amor familiar y el amor espiritual, que influyen en nosotros, pero que también se desarrollan en la iglesia.
Hablemos del amor fraternal. Es un amor de relación, pues somos una familia. Es un amor afectuoso, respetuoso, entrañable, que trae unidad y comunión en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Este amor debe ser genuino, sin fingimientos, que no tiene reservas ni condiciones, y menos aún interés propio. Como nos dice el versículo que hemos dicho, tenían todas las cosas en común. Es un amor dentro de la relación, de la comunión. El Dios Trino nos da ejemplo de ello. Él siempre está con nosotros y Él no nos deja ni nos desampara. Él ha establecido por medio de su Hijo la comunión con Él. Esa comunión que se había perdido por causa de la caída del hombre. Nos ha reconciliado con Él y nos ha hecho hijos suyos, pero también hermanos en Cristo. Ahora, ¿cómo debe ser el amor fraternal? Pues el ejemplo que tenemos y que muchas veces hemos dicho, lo tenemos en Cristo. En Juan 15, 12, 13 nos dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este amor fraternal no es imparcial, es decir, no hace acepción de personas. Deuteronomio 10, 19 dice, amaréis al extranjero, porque extranjero fuisteis en Egipto. No es un amor egoísta. Nos lo dice el segundo mandamiento, gran mandamiento, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 22, 39. Pero sí es un amor sincero. Es un amor que no tiene engaño. Romanos 12, 9 nos dice, el amor se hace en fingimiento, aborrece el mal, sigue lo bueno. Y sí debe ser también un amor abundante, no es un amor escaso, no es un amor que se da y después se deja de dar, ¿no? Primera de Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con vosotros. Hablemos del amor familiar. La base de la sociedad es la familia, pero también la base de la iglesia es la familia. Y debemos ver el amor que hay dentro de la familia para que también la iglesia vaya bien. ¿Cómo es el amor familiar? Es el amor dentro de la familia, aunque que como hijos de Dios debemos llevar en un orden. Dentro del amor familiar hay el amor entre los cónyuges, es el amor entre el esposo y la esposa. Está el amor paternal, que es el amor del padre hacia los hijos, y el amor maternal, el amor de la madre hacia los hijos. Hablemos del amor entre los esposos. La Escritura nos habla muy seriamente acerca del amor del esposo hacia la esposa. Nos dice que debe de amarla como su mismo cuerpo, que debe amarla como vaso frágil, como Cristo amó a la iglesia que se entregó por ella, dando su vida por ella. En Efesios 5:25 nos lo dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Debemos amar a nuestra esposa con ese anhelo y pasión que tenemos el ejemplo en Jacob, que aunque era como era, pero demostró un amor hacia su esposa, bueno, a la que iba a ser su esposa, increíble, ¿no? Dice en Génesis 29:20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le pareció como pocos días, porque la amaba. Esos 7 años le parecieron pocos días, porque la amaba. Pero es que ya había estado 7 años antes por ella, y le dio a Lea, es decir, todos conocemos la historia que lo engañó. Pero bueno, le parecieron pocos días porque la amaba. Parece curioso, pero si buscáis en la Escritura, no hay ningún registro que diga que la esposa tiene que amar
a su esposo. ¿Por qué? ¿No nos lo merecemos? A lo mejor algunos no. Pero cuando un esposo ama, respeta, valora, ayuda, protege y cuida las necesidades de su esposa, ¿qué recibe a cambio de ella? ¿No es amor? Si un esposo no recibe el amor de su esposa, pues yo le recomiendo que repase esta lista para ver en qué cualidades está fallando. Lo único que dice la escritura de la esposa que debe, para evitar que ella entre en rebeldía, es que debe de respetar a su esposo. Y también, en Efesios 5:33b lo dice así, pero también nos dice que tiene que obedecer en todo a su esposo. Cuando digo en todo excepto lo que está en contra de los valores y los mandamientos del Señor. ¿Se entiende? Es deseo de Dios que los esposos estén en unidad, como nos dice la palabra en Génesis 2:24. Por tanto, dejará, bueno, algunos leen por tonto, ¿no? Pero se lee bien por tanto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Es decir, el deseo de Dios es que seamos una unidad con nuestra esposa. Que el esposo y la esposa sean una sola carne, sea una unidad complementándose. Somos diferentes. No puede ser un hombre igual que una mujer, somos diferentes. Pero el Señor nos ha hecho de tal manera que nos podamos complementar. Y las carencias que tiene uno, las tiene el otro, para que seamos perfectos en Él. Hablemos del amor del Padre hacia los hijos. Dios ha bendecido el vínculo familiar con los hijos y los padres deben de dar buen ejemplo en nuestro deber como cabeza de familia y del hogar y ser responsables, siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. La mayoría, sinceramente, fallamos en eso. Yo soy el primero. ¿Cómo debe expresar ese amor? Pues lo puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, amando, expresando ese amor. Ese amor que ha recibido de Dios, expresarlo, dárselo a ellos. Poniendo que esa base del amor no es sí mismo, sino que viene de Dios. Es algo que emana de Dios. Para que el Hijo pueda entender que ese amor que da el Padre, Él lo ha recibido de Dios Padre. Lo puede hacer gobernando su casa bien. Es nuestra responsabilidad como cabeza de familia. Cuando un hombre gobierna bien su casa, está declarando el amor, porque está guardando, está cubriendo esas necesidades. Primera de Tesalonicenses 3:4 nos dice que gobierne bien su casa, que tenga a su hijo en sujeción con toda honestidad. Lo puede expresar enseñando. Deuteronomio 6:7, hablando de los mandamientos del Señor, de la ley de Dios, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella en tu casa, andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Cuando instruimos a nuestro hijo en los mandamientos del Señor, en la ordenanza del Señor, lo estamos amando, porque estamos velando por él, para que tenga un crecimiento y una edificación en los caminos del Señor. Porque, como dice, eso le hará bien y serán largos sus días en la tierra. Guiándolo. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Dice, instruye al niño en su camino. Es decir, cuando veamos que tu hijo se desvía de un camino en orden, de un camino recto, instruirlo, dirigirlo, para que vaya en rectitud y crezca como una persona íntegra. Guiar, criar. Efesios 6:4 nos dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. El Señor quiere que lo disciplinemos, que lo amonestemos. Amonestar no es regañándole o crujirle, no, es disciplinarlo, es que vaya en orden, porque como dice el Señor, quien ama, disciplina, porque queremos lo mejor para ellos.
Y nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa nos tiende a desviarnos de ir en rectitud. Y debe ser proveedor, no solo de lo material, de lo económico, sino también del amor, de lo espiritual, no atesorando para Él, no siendo egoísta de satisfacer sus propias necesidades, sino también dando y velando por sus hijos. También hay para la madre, el amor de la madre a los hijos. Es un amor incondicional. Y creo que las madres están de acuerdo con conmigo, ¿no? La madre tiene un vínculo muy importante y muy especial con los hijos. Lo han tenido 9 meses en el vientre, como parte de ella, ¿no? Dios ha dado a la mujer, a las madres, un amor especial para el cuidado y la relación con sus hijos. ¿Cómo se puede expresar ese amor? Pues se expresa en cuidado. La madre cuida a su hijo. Tenemos el ejemplo en Agar. Fue expulsada por orden del Señor, pero cuidó a su hijo en el desierto. Y eso está en la naturaleza. Incluso, por ejemplo, un águila es poderosa y tiene unas garras que ahí tiene la muerte, ¿no? de eso. Pero en cambio, cuando cría sus polluelos, tiene esa ternura que los cuida y para no hacerle daño, ¿no? Protege. Éxodo 2:3 dice, la madre salva a Moisés. Hizo todo lo posible por salvar a Moisés cuando el faraón quería pues la muerte de todos los niños varones, ¿no? Es decir, es como una leona, ¿no? Cualquiera le toca a los hijos, ¿no? Es sacrificar, es un amor de sacrificio. Ella es capaz de tener un perjuicio para bendecir y para beneficiar a su hijo. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo en Primera de Reyes 3:26, cuando tenemos la historia de Salomón y el niño, de 2 mujeres que disputaban a un niño diciendo que cada uno era suyo, como la madre rechaza. Y en vez de, dijo el rey, pues bueno, partirlo por la mitad y la mitad para cada una. Cuando la verdadera madre dijo, no, dárselo a ella, porque quiere proteger la vida de su hijo, ¿no? Intercede. Es un amor que intercede. Mateo 15:22, que dice la mujer, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer tenía un sufrimiento por el estado de su hija e intercede delante del Señor. Yo me pregunto, ¿cuántos padres interceden por sus hijos? Muchos, ¿no? ¿Cuántas madres interceden por sus hijos? Todas. Vemos la diferencia ahí, ¿no? Una madre siempre vela por sus hijos. Este amor familiar que se ejerce en el hogar se proyecta, se expresa dando testimonio a la iglesia, porque hemos dicho que somos una familia, ¿no? Y estamos formados por familia, es la base de la iglesia. Como iglesia somos una gran familia y tenemos que edificarnos y cuidarnos los unos a los otros. Los padres espirituales a los hijos, como hacía Pablo cuando se dirigía a sus hijos espirituales. Y entre los hermanos, pues somos hijos de Dios. Los hermanos, como hijos de Dios, somos hermanos los unos de los otros. Hablemos del amor espiritual. Es el amor que fluye del Padre y del Hijo hacia nosotros, como parte de la creación, como parte de su pueblo y manifestado en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Como iglesia recibimos este amor trinitario en nuestra vida y es un amor que podemos comunicar. Lo recibimos de Dios por medio del Espíritu Santo que obra en nosotros y es algo que podemos comunicar, que podemos relacionar en medio de la iglesia. Este amor es el combustible que alimenta la gracia, la misericordia de Dios en nuestras vidas. Este amor nos llena y es alimentado por el Espíritu Santo que mora en nosotros como hijos de Dios y como parte del pueblo de Cristo. En Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no avergüenza,
Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu Santo el que derrama en nuestros corazones ese amor, el que lo alimenta. Por eso nos dice la Escritura que no tenemos que contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo es este amor espiritual? Es divino. ¿Por qué? Porque no nace de la tierra, ni lo tenemos nosotros. ¿De dónde nace? ¿De dónde fluye? Fluye de arriba, fluye del Padre, por medio del Hijo, y nos llena en el Espíritu Santo. En Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Estas son palabras de Cristo. Hemos recibido el amor del Padre en Cristo, Cristo en nosotros, y el Espíritu Santo es el que lo alimenta. Es sacrificado. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un amor sacrificado, es un amor que da la oportunidad de poder estar reconciliado otra vez por medio de la obra sacrificial expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Es un amor inseparable. Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Dice tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Toda la lista que da Romanos. Nada, al final dice, nada nos separará del amor de Cristo. Es un amor que transforma, que cambia, que nos renueva, que nos regenera. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y es un amor que el Señor nos ordena a tenerlo, que nos manda a tenerlo. Deuteronomio 6:5 y en otras partes de la Escritura dice, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es algo que el Señor también nos anima a que lo tengamos. Y ya pasamos al segundo punto. Hemos hablado del amor, ahora hablamos de la unidad. Segundo punto, la unidad. Somos el cuerpo de Cristo, su iglesia, una comunidad local, en unidad y en comunión. La unidad con Dios no es algo que empieza en la iglesia, sino es algo que emana de Dios, que viene de Dios y está desde el principio de la creación. La unidad con Dios Trino se refleja desde el principio de la creación. Cuando Dios empieza su creación, manda y es hecho. Crea a los seres vivos conforme a su género y a su especie. Pero cuando creó al hombre no lo hizo de esta manera, sino que entra el Creador Trino, el Dios Creador Trino. La palabra utilizada es Elohim, que es el plural de Dios. La creación del hombre no fue como la de los animales o las plantas, según su género o su especie, sino conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Hay una diferencia clara, ¿la veis? El Señor dice, hágase las plantas según su género y su especie, y se hicieron. O los animales según su género y su especie. Pero cuando crea al hombre, dice, hagamos al hombre según nuestra semejanza e imagen. Y lo está hablando en plural, cuando entre ahí la Trinidad. Sería un ser especial, con comunicación con Él, con relación con Dios, pero también un ser con autoridad y decisión. ¿Autoridad por qué? Porque se le dio la capacidad de señorear sobre la creación. Génesis 1:28. Y también con decisión, porque se le daría libre albedrío para tomar las decisiones y ser responsable de esas decisiones. Y lo saben por el ejemplo de Adán y Eva. Como iglesia del Señor tenemos que andar en unidad y para ello necesitamos crecer en dos áreas: obediencia y santidad. Hablemos de la obediencia. ¿Cómo podemos crecer en obediencia como iglesia? Hay muchas personas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento
que obedecieron la palabra del Señor. Tenemos a los profetas, tenemos a Pedro, a Pablo, a Ananías, un montón de siervos, ¿no? Pero ¿en quién se perfecciona la obediencia? ¿Cuál es nuestro mayor ejemplo de obediencia? ¿No es Cristo? ¿No es Jesucristo? Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En estos versículos estamos viendo la humildad y la obediencia de Cristo al Padre. Cristo es nuestro mayor ejemplo de obediencia y de perfecta obediencia a Dios. Y podemos tener una guía para crecer en obediencia como iglesia, fijándonos en su obediencia. Veamos cómo fue la obediencia de Cristo. En Cristo la obediencia era un principio de vida. Él vino con el propósito de hacer la voluntad del Padre. Se sometió a su voluntad. No hizo ni dijo nada por su propia cuenta, sino todo lo que había recibido del Padre, tanto que reflejaba su propia imagen. Cuando los discípulos le dijeron: Maestro, muéstranos al Padre, él le contestó en Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿por tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Él, en su obediencia, en su humildad, en su carácter, reflejaba al Padre, daba testimonio del Padre. La unión entre Cristo y nosotros, su iglesia, es que como Él, nosotros también hagamos la voluntad del Padre. La obediencia nos une como familia en Cristo. En Cristo la obediencia era también un gozo. El clamor de Cristo era: me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios. Juan 4:34 dice: Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Era su alimento, era lo que le sustentaba, hacer la voluntad, andar en obediencia al Señor. En Cristo, esta obediencia le lleva a esperar la voluntad del Señor. Incluso en los momentos más difíciles, lo tenemos en el huerto de Getsemaní, en Lucas 22:42, cuando dice: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él podía haber clamado y decir: no voy a pasar esto, y yo soy tu hijo y no me vas a hacer pasar por eso, pero se negó a sí mismo, se humilló y se sometió a la voluntad del Señor. En Cristo esta obediencia era hasta la muerte, sin condiciones ni reservas. El fin de su voluntad era declarar el amor del Padre hacia la salvación del hombre por su propio Hijo. Y eso lo tenemos en el versículo famoso de Juan 3:16. En Cristo esta obediencia sale desde lo más profundo de su humildad. Y todo su ministerio podemos ver la humildad de Cristo. Como hemos dicho al principio, Filipenses 2:6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y por último, en Cristo, esta obediencia era un producto de fe. Cristo confiaba y sabía y conocía a Dios. Él tenía la convicción, la certeza de que el Padre obraría en cualquier circunstancia. Juan 14:10 nos dice: no creas que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Cuando ora ante la tumba de Lázaro, dice: yo sé que tú me escuchas, que tú me oyes, yo tengo fe en que tú, pero lo hago para testimonio de esto,
para los que estaban allí pudieran ver que Dios obra con poder en medio de la oración, de la intercesión. Hemos hablado de la obediencia, hablemos de la santidad. El Señor quiere que su iglesia ande en santidad. 1 Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Su palabra dice: sed santos como yo soy santo. ¿Por qué? Porque la santificación trae para nuestras vidas la voluntad de Dios, la unión con el Espíritu Santo, una verdadera comunión con Él, una vida consagrada a Él. Y necesitamos esa relación, esa comunión como cuerpo de Cristo. La Escritura nos dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Efesios 4, 22 al 24 nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaros del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra nos está diciendo que hemos sido despojados del viejo hombre, hemos sido renovados, hemos sido transformados y hemos sido renovados en el espíritu. Por eso nos anima a que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios. Es decir, no somos una creación aislada, una creación perdida, sino creados según Dios. Como hemos dicho, en su imagen y semejanza, en la justicia y santidad de la verdad. Es el propósito de Dios que andemos en su justicia y en la santidad de la verdad. Debemos apartarnos de las cosas mundanas, del pecado, de todo aquello que nos contamina y que no nos hace andar en santidad. La iniquidad que trastorna y entristece nuestro espíritu y deteriora nuestra comunión con Dios y nuestra comunión como iglesia. Mi deseo sería andar como Enoc, que andaba de una manera tan santa, tan en santidad, que caminaba con Dios todos los días hasta que Dios se lo llevó. Amén. Y pasamos al tercer punto: funcionalidad. Cuando hablamos de funcionalidad, nos estamos refiriendo al crecimiento de la iglesia, no solo en número, sino en crecimiento espiritual, al servicio y las necesidades de la iglesia. A que sea una iglesia activa, una iglesia que se mueva, que no sea una iglesia paralizada, apática, que se preocupe primero por el crecimiento espiritual, pudiendo consistir en esto en una sana doctrina, con la exposición bíblica de la palabra, con una enseñanza bíblica. Primera de Timoteo 2:1 nos dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En reuniones de grupos pequeños de enseñanza, para desarrollar el crecimiento personal. ¿Por qué los grupos pequeños? También se pueden dar enseñanza a la iglesia en general, pero los grupos pequeños lo que hay es una interacción de uno hacia otro, ¿no? Y hay un mayor crecimiento, una mayor participación y se crece más, ¿no? Por eso es bueno también la enseñanza en grupos pequeños. Discipulado. Todos somos discípulos de Cristo y estamos llamados a ser discípulos. Tenemos lo que es el mandato de la Gran Comisión y hacer discípulos a todo lugar, ¿no? La evangelización. Todos estamos llamados a predicar la palabra del Señor. No todos somos evangelistas, no todos tenemos el don de evangelismo, pero todos sí estamos llamados en mayor o menor medida a predicar la palabra del Señor. También en servicio. Como cuerpo de Cristo, somos siervos los unos de los otros. Y para que el cuerpo trabaje bien o mejor, todos los miembros son importantes y necesarios para el buen funcionamiento de la iglesia. Para ello tenemos que desarrollar los dones y talentos que Dios nos ha dado. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
El Señor nos llama a ser útiles en el cuerpo de Cristo, a multiplicar esos talentos que Él nos ha dado y que no lo escondamos por temor. Acordémonos de la parábola de los talentos. Por temor lo guardó para poder devolvérselo al Señor, y el Señor lo que quiere es que si te da algo, lo multiplique, lo desarrolle. Él te va a capacitar para ello, si es su voluntad que está ahí. Ningún ministerio para el Señor es más grande que otro, aunque algunos tienen más responsabilidad que otros. No es porque tu ministerio o en el ministerio que estés sea un ministerio menos visible, menos importante, para el Señor es menos importante o más importante, pero algunos, como he dicho, tienen más responsabilidad que otros. Por ejemplo, este de estar aquí tiene una gran responsabilidad porque estás predicando la palabra del Señor y lo estás haciendo para el pueblo de Dios. No se puede tomar a la ligera. Los ministerios tienen que ser deseados y tener capacidad para desarrollarlos. Me explico. Deseado no es por imposición, no es por falta de recursos personales. No se puede decir, no hay nadie, pues tú mismo. Y tienes que tener capacidad para ello. Tienes que ser apto con el don o el talento para poder desarrollarlo. Tampoco se debe buscar el ministerio según el talento que tengas. No siempre es lo adecuado. Por ejemplo, tú tocas la guitarra o sabes cantar, pues para el grupo de alabanza. No. Es decir, tenemos que ver cómo se desarrolla, cómo está esa persona, cómo crece y si en ese ministerio está dando fruto o puede dar fruto. Entonces no se puede relacionar los talentos con los ministerios, aunque es una guía también para hacerlo. Hemos hablado del servicio, ahora hablemos de las necesidades. La iglesia es un organismo vivo, con necesidades que hay que suplir, y la iglesia está llamada a cubrir esas necesidades primarias de los miembros necesitados de la iglesia. Es decir, en la iglesia hay necesidades, y esas necesidades hay que cubrirlas, hay que suplirlas, ¿no? Como en la iglesia primitiva lo hacía. En el versículo que tenemos para hoy dice así, en el 34 dice así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y la ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. En los tiempos de la iglesia primitiva era un tiempo de persecución, de falta de recursos, de miseria, de falta de amparo. Muchos hermanos estaban desprotegidos. No estamos en esos tiempos, ¿no? O al menos aquí donde estamos, en esta iglesia local. En algunas iglesias, en otros países que están perseguidos, sí pueden estar en esas circunstancias. La iglesia se ocupó de cubrir sus necesidades y de dar amparo a muchos. Para ello, los que tenían recursos los daban de buen corazón para suplir las necesidades de los hermanos que tenían, los hermanos que tenían esas necesidades. Uno de ellos fue José. ¿Conocéis a José? En Hechos 4:36 nos dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y le atrajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. ¿No suena ya a José? Los apóstoles le pusieron Bernabé. Ahora no suena lo que es el nombre de José, es decir, Bernabé. Los apóstoles le cambiaron el nombre por Bernabé. ¡Wow! Yo digo wow, porque un apóstol que te cambie el nombre y te ponga Bernabé, es decir, para un judío el nombre significaba, le daba identidad a esa persona. Y que te ponga Bernabé, que es hijo de consolación, habla muy bien de lo que era este hombre, ¿no? Hablemos un poco más de este hombre porque me llama mucho la atención, ¿no? Pensamos que cuando la iglesia nos dice que tiene que cubrir las necesidades de los necesitados, siempre se nos va el pensamiento a que tenemos que rascarnos el bolsillo, pero no siempre es así. También las necesidades son necesidades espirituales, necesidades de discipulado.
necesidades de crecimiento, ¿no? Y tenemos un ejemplo muy importante en este hombre, en Bernabé. En primer lugar, Bernabé fue y trajo a Saulo, a Pablo, a los apóstoles. Los apóstoles no querían verlo, es decir, tenían noticias de que era un hombre que perseguía a la iglesia y que era un hombre que no se podía confiar en él y no querían ni verlo. Pero Bernabé coge a Pablo, a Saulo, y lo lleva ante los apóstoles para que lo conocieran. Bernabé fue quien trajo a Saulo a los apóstoles. Bernabé fue a Tarso a por Saulo y lo trajo a Antioquía. Después de estar en Jerusalén, después marchó a Tarso, que era su ciudad, y ahí estuvo. Y fue Bernabé el que fue a por él. Cuando se empezó a levantar la iglesia en Antioquía, fue a por él para que fuese, y estuvieron en Antioquía un año. Hechos 11:25 nos lo dice: pues fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Yo estoy persuadido a decir que Bernabé ejerció un discipulado sobre Saulo. Es decir, Pablo, hablando de Pablo, la Escritura, cuando pone en orden algo, no lo hacen por casualidad, sino que tienen un sentido. Si vemos en el libro de Hechos, en primer lugar, cuando se menciona a estos dos personajes, a Pablo y a Bernabé, al principio pone Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo, hasta el capítulo 13:9, que es cuando está ante el procónsul Sergio Paulo, y entonces es resistido por un mago que se llama Elimas. Y entonces Pablo, lleno del Espíritu, el Espíritu Santo lo llena, y entonces empieza a predicarle, ¿no? Y empieza a rechazar las mentiras de este mago, ¿no? Y entonces cuando empieza a levantarse el ministerio de Pablo. Y entonces la Escritura desde ahí ya empieza a poner en orden Pablo y Bernabé. Es decir, que ahí vemos cómo ejerció lo que es un discipulado, una ayuda, un apoyo a Pablo, ¿no? De este hombre Bernabé. En Hechos 15 nos dice que Pablo va a emprender su segundo viaje. Bernabé quería llevar a Marcos, pero Pablo no quería llevarlo, porque en su primer viaje lo abandonó y se fue Marcos. Y entonces por esa causa no quería llevarlo. Y entonces hubo un tal desacuerdo que al final Bernabé se va con Marcos y Pablo se va con Silas. Pablo no quería a Marcos para la obra del ministerio que tenía. Pero la restauración, la obra espiritual que hizo Bernabé en Marcos, ese discipulado, al estar con él, no sé cómo sería, ¿no? Pero creo que fue así, una restauración. Porque fijaros lo que dice después Pablo escribiéndole a Timoteo. Le dice en 2 de Timoteo 4:11, dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Ya había cambiado su forma de pensar hacia Marcos. Al principio no quería llevarlo por lo que había hecho, pero luego al ver el desarrollo que había tenido Marcos, ya le dice que era útil para su ministerio. Y Pablo no utilizaba a cualquiera, ¿no? Así como Bernabé sirvió a la iglesia, tanto económicamente como espiritualmente, con su servicio, ante las necesidades de la iglesia, tengamos también un buen ejemplo de él. Sería honroso que podían decir de nosotros lo que decían las escrituras de este varón de Dios. En Hechos 11:24 nos dice: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Ese es el concepto que tiene la escritura de Bernabé. Sería bueno que lo dijeran de cada uno de nosotros, ¿no? Amén. Bueno, hermanos, pues ya unas aplicaciones referente a los puntos que hemos desarrollado. Tenemos que ser una iglesia saludable, y para ser una iglesia saludable
tenemos que tener estas características: el amor. Tenemos que ser una iglesia amorosa, que se palpe el amor, que ande en amor. Es amor fraternal, familiar, y es amor espiritual que podemos desarrollar en nuestras vidas como cuerpo, como congregación, como pueblo de Dios. El Señor dice en Juan 13:35, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Tenemos que ser una iglesia que ande en unidad. Para ser una iglesia en unidad tenemos que andar en obediencia y santidad, quitando de nosotros nuestra malicia, la murmuración, soportándonos unos a otros y perdonándonos, como también tenemos el ejemplo de Cristo. Como nos dice Pablo en Corintios, somos santificados en Cristo y llamados a ser santos con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que ser una realidad en nuestra vida como parte del pueblo de Dios. Y tenemos que ser una iglesia funcional. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y útiles para la obra del ministerio. Debemos desarrollar los dones y talentos con los que Dios nos ha bendecido y ponerlos al servicio y a disposición de la iglesia, no para la satisfacción nuestra, sino para la gloria de Dios. ¿Amén? Pues oremos.